La mecánica es la parte de la física que se encarga del estudio del movimiento y reposo de los cuerpos. El movimiento es el cambio de posición con respecto a un marco de referencia. Pero, ¿qué es un marco de referencia? Un marco de referencia es un conjunto de todo aquello que nos puede ayudar a determinar la posición de un objeto y con ello saber si ha habido algún cambio. Cabe mencionar que el cambio de posición solo es en mecánica, ya que los marcos de referencia son usados en todas partes y no solo se usan para el movimiento. Ahora bien, en la mecánica podemos encontrar muchos tipos de marcos de referencia. Los más sencillos son los que usan un solo eje. Podemos decir que un cuerpo está colocado, o que se movió hacia el lado positivo o negativo, o que está colocado, o se movió hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando la situación ya no es tan simple, necesitamos un marco de referencia más complejo. Este puede ser en dos dimensiones, también conocidos como ejes coordenados X y Y. Para localizar cierto punto en un plano de dos ejes, podemos usar los componentes rectangulares o el vector de posición. Este último es más comúnmente usado en física. Cuando el marco de dos dimensiones no es suficiente, podemos utilizar uno más complejo. Hay que añadirle un eje más, conocido como el eje Z. Ahora tenemos un marco de referencia tridimensional. También tenemos las coordenadas polares. Estas utilizan los grados para encontrar un punto. Hacen prácticamente la misma función que un vector de posición. Solo necesitan la magnitud y el ángulo. Aquí tenemos otros marcos de referencia. Son la longitud y la latitud. La longitud se mide verticalmente, tomando como punto de partida el meridiano 0. La latitud se mide horizontalmente, tomando como punto de partida el ecuador. Cabe mencionar que estos marcos de referencia solo sirven para objetos esféricos. Ahora bien, veamos un poco de historia. Los siguientes marcos de referencia generaron conflictos y controversia en el mundo antiguo. Había quien decía que los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Esta teoría era conocida como teoría geocéntrica. Y había quien decía que la Tierra y los demás cuerpos celestes giraban alrededor del Sol. Esta era conocida como teoría heliocéntrica. Aquí tenemos dos esquemas de las fases de Venus. El esquema de la derecha utiliza el sistema geocéntrico y el de la izquierda el heliocéntrico. En el esquema de la derecha, o sea, el geocéntrico, Venus se encuentra girando entre el Sol y la Tierra. Arriba del esquema podemos ver las fases de su movimiento. Se observa que si esta teoría fuera cierta, entonces nunca se vería su cara completa, ya que la posición de Venus no se prestaría. Sin embargo, el esquema de la izquierda, o sea, el heliocéntrico, muestra a Venus girando, pero alrededor del Sol. Arriba del esquema podemos ver las fases del movimiento, donde se aprecia que hay un momento en el que se puede ver la cara completa de Venus. Contesta la pregunta: ¿la nave se mueve? Observa. Lo preguntaré de otra forma. ¿La nave se mueve con respecto al marco de referencia verde? ¿Y con respecto a las estrellas? Entonces, ¿es correcto decir que está quieto? ¿Y es correcto decir que se mueve? Ambas respuestas son afirmativas. Esto depende del marco de referencia que tomemos en cuenta. Con esto concluimos que el movimiento es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque para decir si algo se mueve tenemos que tomar algo como marco de referencia. Por eso en el ejemplo anterior, si tomamos como referencia el marco verde, podemos decir que la nave se quedó quieta. Sin embargo, si tomamos como referencia las estrellas, podemos decir que la nave sí se movió. Otro ejemplo. Observa. Con respecto al marco verde, la nave se movió. Y con respecto a las estrellas,
Aquí observamos que la nave se quedó quieta con respecto al marco verde y se movió con respecto a las estrellas. Y en este caso, observamos que la nave se movió con respecto al marco verde y se quedó quieta con respecto a las estrellas. Como último ejemplo, la nave se movió con respecto al marco verde y con respecto al marco amarillo, observamos que se movió con respecto al marco verde, pero con respecto al marco amarillo no. Aquí se presenta una situación diferente. Cuando vamos en un tren, autobús, etc., notamos que las cosas que están afuera pasan con cierta velocidad. En este caso los postes. Claramente observamos que pasan enfrente de la ventanilla. Nosotros sabemos que los postes no tienen patas o ruedas para que puedan moverse. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Realmente se están moviendo? Sí, para nosotros están en movimiento. En cambio, si una persona nos estuviera viendo desde afuera, para ella, nosotros estaríamos en movimiento, mientras que los postes estarían quietos. Esto sucede gracias a que se están utilizando marcos de referencia diferentes. Ahora, vamos a analizar cómo percibimos el movimiento de cierto cuerpo, en este caso un meteorito con movimiento constante. Cuando el objeto está lejos, nos parece que su movimiento es más lento, y entre más se acerca, parece ir más deprisa. ¿Por qué? Cuando el objeto está lejos, nuestro ángulo de visión cambia muy poco. Eso hace que nos parezca más lento. Entre más se acerca, el cambio en nuestro ángulo de visión se hace más notorio, por lo tanto parece ir más rápido.